¿Por qué no se puede? ¡Socorro! ¡Sacarme de esta huerta del demonio! Soy una profesional. Wow. Esto aguanta 10 años más. Yo creo que saldré viva. Pa electricista yo no iba. No duermo tranquila cuando se parece así. ¿Algo que decir? Sois unas imbéciles, toma. Ya no puedo robar. ¿Ya ves? Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Mirar. ¿No se han dado cuenta, Gorri? Yo que sí se ha dado cuenta, mira. Allá va. No sé si se Allá ve, va. luego lo tendrás que ampliar. ¡Wow! Wow. Allá va, Wow. Pepe. ¡Qué saltos! Espera. No me va a pillar. Cuidado, Y mira este. Mira este lobo. Yo paso. Es que desde que me han cortado los huevos, no sé si tiene sentido esforzarme. Voy a ir corriendo por aquí para que parezca que sigo siendo un perro. Bueno. Qué cosa tan bonita. Voilà, chaval. Mi casa. Mi casa, mi teléfono. ¿Te pones ya o hago un timelapse, tío? Pero mirad qué bonito. Venid para acá. Vale. Ey, venga. Que termináis peleándoos. Vamos. Ey. Vamos. Va contigo también, venga. Borri. Eso. Muy buenos los perritos, sí. Ay, qué belleza de lugar. Mirad qué colores. ¡Hala! Vamos a currar. Voy a currar. Va a ser interesante porque esto está, pues eso, empapado. Ayer corría el agua, que jarreó muchísimo y corría el agua como si fuera un río hacia allá. Y entonces pues estará encharcado. Va a costar un poquitito. Y esto es lo que no mola de la arcilla, que cuando está mojada, cuesta mucho más. A ver, la cuestión es adelantar todo lo que podamos. Vamos para allá. Se está agobiando. Sí, me estoy agobiando, tío. Dan toda la semana agua, macho. Toda la semana agua. Y es que esto es intrabajable, tío. Mirad lo que me cuesta levantar los pies del suelo. Hacer un trabajo que te cuesta 5 veces más no es realmente inteligente. Porque lo que estás haciendo es, pues eso, complicarte la asistencia. Eso no está mal. Mirad la pared como está. No está mal. Casi que prefiero que esperemos a que no llueva. Porque digo yo que no va a llover ahora ya para siempre, hasta marzo, ¿no? No. De hecho, parará. lo mismo nos viene como el año pasado, que nos vino un verano. Acuérdate que verano nos vino, que fue cuando pinchamos el manantial. Era agosto Y luego y se septiembre desbordó hasta en la veguilla el río, Ya. Acuérdate. Y luego resulta que vino un octubre que parecía que estábamos aquí en... Entonces es mejor esperar, no impacientarse, que a la pared no le va a pasar nada, que tenemos todo lo complicado realmente amarrado. Ser pacientes y trabajar trabajar con inteligencia, yo creo. Sí, sabemos que queréis ver el resultado, Yo también. no tanto como nosotras, o parecido. Yo también quiero verlo, pero es que esto es imposible. O sea, te das a la pala y no avanza. Se pega la pala, tienes que darle para que se lo suelte. No. Pues nada, soñadores, que hemos madrugado para ver el amanecer tan bonito que tenemos. Claro, yo hago así y esto tendría que ponerse solo a la pala. Y ahora, Motel, que vengas ahí, he dicho. Y para ponerme de mala hostia y encima avanzar la mitad, paso. Y ahora tengo el elemento este. El suelo, el plástico. Que va, esto no es factible. No, Vamos a esperar a que vengan tiempos mejores. sí. Y así yo me sigo recuperando y a lo mejor hasta le Pero puedo que sigues ayudar. recuperando si no haces poco nada algo. más que comer. Perdóname que te diga, no estoy más gorda. Mira. Estoy metiendo tripo.
hay que ponerse con otra cosa. Sí, Hay nada, muchas labores, chicos. ya pensaremos en alguna. Os vamos a dejar y ya veremos con Sí, qué porque os venimos. Esto hasta que no pare de llover y que esté 2 días sin agua, no es factible. Se va a caer esa piedra. Se va a caer esta piedra, se va a caer esta piedra. Ay, qué puta. Se cayó. Hasta luego. Hasta luego, soñadores. Bañando a Pepe. Ya que no podemos trabajar, pues limpiamos al perrito, porque es un marranito y le gusta mucho rebozarse las mierditas de las vacas, ¿verdad, mi niño? Fijaros en aquel. No me gusta eso que estás haciendo, mami, no me gusta. Ya sé, a mí tampoco me gusta ducharme, pero de vez en cuando hay que ducharse, sí. ¿Qué pasa, Gorri? Cuando las barbas del vecino veas mojar, pon las tuyas a remojar. No quiero, mami. ¿Ya? Sí, ahora necesitaré champú. Yo también me ducho con agua fría y no pasa nada, Pepe, eres un perro, ¿vale? Ahora que se cargue, tenemos alguna toalla de perros, ¿verdad? No tenemos, pero tendremos que inventárnosla. Exagerado. ¿Qué me habéis hecho, joder? ¡Pepe! No lo sé yo, joder. ¿Dónde hay una mierda? ¿Dónde hay una mierda? ¿Algo que decir? Sois unas imbéciles, toma. Muy buenas, soñadores. Hoy voy a hacer una cosa muy valiente. Me voy a meter en la huerta amazónica esta que hemos dejado crecer a su libre albedrío. Vamos a intentar salvar alguna cebolla porque plantamos cebollas, ¿eh? Hace ya mucho tiempo plantamos cebollas. Si no os acordáis, está el vídeo por ahí, porque además tuve una ayudanta de las de 10. Aparte de las cebollas, también planté lechugas. Y todo eso pues está por ahí, o sea, no sé si se ha fusionado, me voy a encontrar una cebolla mezclada con una lechuga, lechucebolli, pero es hora de meterle un poco de mano, así que voy para adentro. Yo creo que saldré viva. Si no sobrevivo a la huerta amazónica, ha sido un placer teneros ahí al otro lado de la pantalla acompañándome en las aventuras. La capataz se va a aburrir un montón, como me atrape ahí en la huerta y ya no pueda salir. A ver a quién le manda. El destino de los soñadores pende de una cebolla. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching. En esta zona de aquí debería haber lechugas. Lechugas que yo planté. Una, otra. Ahí, plantaditas. Bueno, pues no hay ni una, se han desintegrado con la humedad y la maleza. He quitado todas las hierbas ya que hay por aquí. Por este lado, aquí me he encontrado algo parecido a un repollo morado. Aquí hay un bebé limaco. Tengo las acelgas que están espigando y luego esta acelguita de aquí, que esta está bastante bien. El perejil, la verdad, que está genial. Un león cazador. Y detrás de mí, la zona cebollas, zanahorias, vida libre. Vamos a ver qué me encuentro. Bueno, pues aparte de un ataque de estornudos, he sacado esto de aquí. Algunos ejemplares interesantes de cebollitas. Mirad esta, que parece que va corriendo. ¡Socorro! ¡Sacarme de esta huerta del demonio! Bueno, pues esto es lo que ha salido. Y cebollas, pues no sé. Si vosotros podéis considerar esto una cebolla, voy a ver si saco algo más. Este año la huerta ha sido una hecatombe. Esto es un calchot típico de la zona cántabra. Bueno, esto ya va pareciendo más una cebolla. Y está pues a medias. Creo que este año lo que viene siendo cebollas nos lo comeremos muy a gustito. Pequeñitas pero sabrosas. Estas hojas... ¡Ay, que me he dejado una cebolla! ¡Ay, que me he dejado la cebolla! La cebolla más grande, por Dios. Ahí, no te pierdas, que vas para la ensalada. Estas hojas de aquí que le he quitado a la celga porque están pochillas, se las voy a dar a las gallinas. Por ahora, con el asunto huerta, hemos terminado. He sobrevivido a la selva amazónica. Las cebollas no pueden decir lo mismo, las lechugas tampoco lo pueden contar, pero tenemos unos ejemplares de zanahoria muy curiosos y muy originales, que nos zamparemos en breve. Ya ha venido la capataz. ¿Pero qué has hecho? Le voy a enseñar la obra. A arrancar todos los hierbajos. ¡Ay, me deja ahí la puerribolla mayor! Esa es la más grande de todas las que han salido.
Qué desastre Qué de desastre. vuelta. No te apoyes, Perdón. que se rompe. A nosotras no nos sigáis por esto. Huertina Hay de cosas- Tony. Tony, escúchame, hijo mío. Si estás viendo el vídeo, no nos dejes de hablar. No somos un ejemplo. Me dice, una cosa os voy a decir, esperar, que es que me tengo que enfocar para decir esto. Ven aquí. Me dice, ¿y has grabado las lechugas? Y la miro y le digo, ¿qué lechugas? Si se han integrado con la tierra otra vez. Se han metido para dentro del suponcio de que no les hiciéramos caso. Han dicho, yo me bajo de la huerta. Si no hay atención, al menos hay que hacer algo en la huerta. Y poner, para que no salgan las hierbas, poner otras hierbas o cosas de esas que hacen los permaculturistas. Con todos ustedes, la cosecha 2024. Ah, no está nada mal. Me voy a comer una zanahoria. He intentado salir corriendo de la huerta. Hola, señora. Yo me voy de aquí, ya no puedo más. Muy ricas las zanahorias, demasiado bien por la tierra han estado. ¿Por qué? Porque se ponen como un poco ácidas, pero está bastante bien. ¿Quién se va a comer mañana una ensaladita rica? De cebolla nada más, porque no tenemos lechuga. Quisir. Que te calles ya, que vas a ir al puchero. Cansino. Muy buenas, soñadores. Muy buenas, soñadores. En este vídeo vais a ver cómo no hacemos nada. Porque no se puede. Es totalmente imposible. No para de llover. Ahora ha dicho que va a llover. Ahora ha dicho que ha venido el veroti invierno-otoño. ¡Ay, la Toñi! ¿Qué guerra estás dando, hija? Vamos, el clima que tenemos aquí en el Cantábrico, porque el verano casi que no ha llegado tampoco. Sería una semana así de calor y ya está. La cosa es que, claro, que Desastre. tenemos que encender la estufa, no tenemos leña preparada. Vamos bastante apretaditas con todo tipo de trabajos varios y bueno, pues ya que no podemos meternos con la pared por la cantidad de tierra barrosa, plasticosa, plastilinosa. No hay Sí. manera de meterse ahí. Es muy complicado porque la arcilla se vuelve plastilina y no la puedes mover. Tú clavas así, clavas el pico y el pico hace y ya está, ahí no sucede nada más. Te quedas atrapada ahí. Luego los pies es en plan... A ver. ¿Qué haces? Y eso es lo que ocurre. Te quedas pegado ahí en el suelo. Parecías un muñecajo de esos de tente tieso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aprovechar a hacer leña y algunas cositas Sí. más que tenemos pendientes. No podemos hacer aquello. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo demás. The winter is coming. The winter is coming, porque está subiendo también la humedad dentro de casa. Pues eso, soñadores. Vais a ver una vez más cómo hacemos leña. ¿Cómo trabajamos? Cómo O sea, intentamos aquí arreglar varias otra cosas. vez aquella leñera podrida. La leñera está bien. A ver, la leñera es un apaño. La leñera es un apaño. De recursos que teníamos así, baratillos, y un plastiquito por aquí, y Sí. sin gastarnos un duro para poder meter la leña. Yes. Vamos al lío, antes de que llueva. ¿Cómo va a entrar eso en la estufa, por Dios? Si entra. Que no entra eso partido en la estufa, ¿o sí? Ya igual no, Claro, yo diría que hay que traer... La motosierra. ¡Brum, brum! Voy a colocar aquí una de esas bases para empezar a partir. Vale. Casa, todo. Ese potro yo no sé. Esto vale. Yo creo que está pidiendo clemencia ya, ¿eh? Silicona ahí. Satunea otra vez. Se está desmontando. ¿Cómo vamos a usar eso? Satunea otra vez. Pero qué cabezona. Pero eso está... No se va a romper. Le he puesto unas sujeciones firmes de la Vasconia. Unas sujeciones firmes. Técnicas vascuenses. Yo meto aquí el cincel y saco el pico, como sea. A ver, le prende fuego, muchachas, nos dicen. Que... A ver, ¿Ah? dale unas pataditas. Que no se va a romper. Esto aguanta 10 años más. Ahora poner esto aquí abajo y listo. Rico campo. ¿Habéis prestado atención? ¿Cómo clava aquí? Ya les estoy viendo escribir aquí. Chicas, venden potros metálicos muy baratos. Bueno, es lo que hay. Ahora mismo no tenemos otro. ¡Hala, venga! A ver la cafre. Menos mal que está la de riesgos por aquí todo el día pendiente. ¡Ay! Y guantes. Y paja. Y... Para esto no hace falta guantes ni faja. Sí. Tengo que estar pendiente de todo.
con esto tenemos para un par de días. De momento vale, que me tengo que ir a currar. Y aparte, mi esclava ha terminado justo a tiempo porque está ya lloviendo. ¿Ya? Es que lo tengo todo calculado. La tengo calculada ella, el clima. Ha terminado la leña y se pone a llover. Uy, te vamos a enseñar una cosa muy simple. Coges el dedico y haces... Y te suscribes. Sabemos que estás ahí cada domingo viendo nuestro contenido y que te encanta. Senta ahí con el sofá. Pero por Dios, levántate, dale al botoncito así. Ha pasado aquí algo. Pues algo muy malo. O sea, se ha llenado el agujero otra vez. Toma, No. voy yo. Oh. A ver. Mirad. Ayer tuvimos las aguas torrenciales del universo. Es que yo no sé si se aprecia la magnitud de la tragedia con la cámara. Tienes que grabar desde más lejos para que se aprecie todo lo que se ha llenado el agujero otra vez. Todo esto de aquí, así, que hace hondonada. Todo eso de ahí se ha desparramado ahí. Os lo voy a enseñar ahora desde otra perspectiva. No sé si desde aquí... Nada, desde aquí tampoco se aprecia. Pero, vamos, que se ha caído todo eso para abajo. No quiere ni asomarse a deciros nada del disgustazo que tiene la pobre. ¿Qué quieres que diga? Asómate un poco. ¿Quieres que diga? ¿Que hay que trabajar otra vez más? ¿Que no podemos estar haciendo un trabajo sin que de repente coja el clima y diga, bueno, espérate un momento, voy a llover 800 litros en 2 horas? Y os voy a joder todo lo que habéis Que mira hecho. el trabajazo que hay aquí, que nos ha llenado una tercera parte de lo que hemos vaciado. Sí. Bueno, Sí, igual sí, me he sí. pasado, pero una cuarta parte sí. Es que... El problema que tenemos con este asunto es que esto hay que vaciarlo. Y tiene que no llover. tenemos inaugurada oficialmente la temporada estufa. No sabemos si estar contentas o no. No hemos dado tiempo ni de arreglarla. No. Este es el ritual Este es el tercer papel que meto ya, o cuarto, no sé. Porque tiene que estar caliente el tubo. y tiene que cantar a la vez. ¡Ah! ¿Ves? Cada vez que canta se aviva el fuego. No tiene suficiente temperatura aún. Ahí va. Ahí. Y así llevamos ya como media hora. He dicho, voy a grabar. Me estoy quedando hasta sin batería. Creo que ya ha cogido. Creo que ya está. Mira ese demonio. Cómo ¿Qué no? tienen el armario. Lo tienen Todos hecho un esos dos Cristo. agujeros que veis aquí, bueno, esto es porque está abierto, ¿vale? Pero todos esos agujeros los han hecho los animales de esta casa. ¿Qué quieren? Es que estamos en un momento muy importante, muy tenso, por eso lo estoy retransmitiendo. Hoy en Bricocampo os vamos a enseñar cómo secar la leña mojada. A ver, la técnica es la siguiente. Tenemos toda la leña mojada. ¿Por qué? Porque no hemos sido previsoras y estábamos otros asuntos. Hemos hecho leña esta mañana y ahora hay que proceder a su secado. ¿Y cómo procedemos a su secado, ingeniera? Poner la leña encima del fuego. Directamente. Vale, esto es un proceso bastante arriesgado, ¿vale? No hagan esto en sus casas. ¿Qué quiere decir con esto? Aunque parece que no, esa chapa coge una temperatura brutal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque alguna vez ya nos ha pasado de que empieza a echar humo. Se combustiona encima de la chapa. Pero está bastante mojado. Entonces de momento yo creo que aguantará. Mira, acércate. ¿Le veis la humedad, no? ¿Veis las burbujitas? Vale, pues esa es la cosa, que hay que secarla. Y ahora toda esa leña que teníamos fuera la vamos a meter aquí. Y hoy vamos a intentar... ¿Se ve eso? ¡Ay, ay! Se ve, ¡Ay! spoiler. ¡Ay! Ya Es que está. eso es nuestra chuleta de todas las cosas que tenemos que hacer Pues es que- en nuestros proyectos. Espera. Tal, Ahí. eso. Bien. Vamos a intentar que el fuego esté el mayor tiempo posible hoy encendido, con la intención de que esa leña que tenemos fuera se seque. Para mañana y pasado, que viene malo también, poder volver a encender. Luego ya parece que viene bueno, pero tiene un límite. El tema de la humedad y el frío tiene un límite. Es decir, puedes estar 2 o 3 días así un poquitito que tal, pero luego llega un momento en el que hay que encender. Porque luego nos duelen los huesos. De momento no nos duelen porque somos jóvenes, pero precisamente lo que tenemos que hacer es prevenir. Estamos con un 78% de humedad. Os lo voy a enseñar. Ay, que me choco con todo. Bueno, pues Porque ahí en lo esta veis. casa hay todo. Quiero salir. Como chupa cámara esta. ¿Me vas a hacer salir a por la vara? No salgo a por ella porque a lo mejor la echas al fuego. No me fío de ti. Habéis aprendido 2 cosas muy importantes hoy. Primera, cuando enciendes la estufa tienes que cantar para que no se apague el fuego. Y segunda, que tienes la leña húmeda. Pues ahí. O la metes al horno. Lo hemos hecho tan bien.
El horno también. Lo que pasa es Los que el horno palitos. lo evitamos un poco porque a ver, el horno al final es donde metemos la comida. Las pizzas caseras, Eso el es. pan, los boniatos al horno. No sabemos si vamos a publicar la semana que viene o no, porque como salga bueno, yo no voy ni a editar. La idea es, en cuanto de un respiro, esa pared hay que terminarla. No duermo tranquila. No duermo tranquila con esa pared así. ¿Ya tienes cara? Aquí hay gente que no hace bien su trabajo, ¿eh? Chiquitino. Oye, majo. Aquí hay gente que no está haciendo bien su trabajo. No quiero mirar a nadie. Hala, Y me dan la A ver, espalda a las dos. a ver qué hacemos ahora. Mirad qué descaro, Bartolomé. Mira, mira cómo come pipas. Se va. Que no pasa nada, que ya te hemos pillado, majo. Ahora a ver qué hacemos contigo. Está por ahí correteando. Mírale. Bartolomé. Ay, Dios mío. Pero que esto no puede ser. Gaia, ven, haz algo con este bicho tan bonito. Está comiéndose el pan. Sí, está comiendo el pan. Somos peligrosas, debes Te huir. estamos mirando. ¿No nos tienes miedo o qué te pasa? Qué descaro. Qué bonito, como ligeras semillas que come. Uy. Pero qué tontorrona, pero si es la mami que te has asustado, cariño. Saludo a tus fans. Busca a Bartolomé, maja. Que ese no molesta. Hola, vacas. Manuela 1, Manuela 2, Mira, la otra cazadora. los pepitos. ¡Pima! No la estoy reteniendo en contra de su voluntad. Déjala, cariño, por Dios. ¡Ay! ¡Que te quiero! Buenas tardes, soñadores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir con la obra del Escorial. ¿Cuál es la obra del Escorial? No es la pared, es el gallinero. Porque es que llevamos como 3 vídeos para decentarlo. Había cosas más importantes que a lo de la pared y ahora yo estoy pochilla, que me han operado. Mirad qué ¿Se ha morrito puesto tengo. morros? Como Carmen de Mairena. No, me han puesto lo del implante y luego otro aquí. Y tengo los morritos un poco así. Y tengo que tener bastante cuidado. Me tiene a purés. No, eres tú la que eliges comer purés. ¡Ya qué finura estoy cogiendo! Me voy a colar por las grietas. No me puedo reír. Se puede reír. La cosa es que yo solamente voy a sujetar los tornillos y ella es la que va a trabajar. Y yo le voy a decir, así sí, así no. Más para la derecha, más para la izquierda. Hace ¡Mal! falta. ¿Dónde está la vara? A eso voy. Hay que hacer el ritual. Yo te doy el poder de la vara. No te pases un pelo, que yo tengo el lomo delicado. Mírala. Venga. a Vamos trabajar. para allá. Es que a mí se me da bien eso de esclavizar. Sí, se te da bien, sí. A Tampoco vamos a trabajar mucho, ¿eh? Vamos a poner uno de los palos. Ese, porque no está amarrado. El otro día se subieron todas porque el otro palo, el que había que quitar, que es este, que es un truño porque es muy fino, se había caído. Se pusieron todos en este y de repente hizo potoplov. Tragedia. Y entonces se subieron arriba Romeo, Julieta, Rosalía y una Luisa. Y Romeo terminó durmiendo ahí, en la calle. Antonio Romeo o Romeo Antonio. Romeo Antonio, de los pucheros ricos, porque como siga así va a ir al puchero. Vamos para allá. Señora, yo no puedo trabajar y darte con la vara a la vez. Haz el favor de coger ¿Qué tus quieres que haga? herramientas. Si esta no es la vara, esta está infecta, no la puedo tocar. Responsabilízate. Ay, es verdad, esa es la de los pollos. Lávate las manos. Es que tengo mucho cuidado. De Y hecho, no me hagas reír. si es que no la hago reír. O sea, le digo de repente, cariño, ¿dónde está el agua? Jo, 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 no me hagas reír. Mi vida es un chiste. Te voy a dar la cámara porque me estás dando un miedo. Toma. Y aquí tienes Pero yo tengo una el cuestión. tornillo, los Tendré que tornillos. marcar de alguna manera. ¿Cómo coño sé dónde toca hacer A el ojo, agujero? de buen cubero. Toma. Puedes coger el metro, es una opción. Sí, y medir desde dentro y desde aquí, ¿no? Eso es. ¿A esta altura tú crees que está bien? ¿O Yo está creo que sí. 23? Uy. Que no cunda el pánico, ¿eh? Que sé lo que estoy haciendo. Márcalo con un tornillo, por ejemplo.
Ahí será donde empieza el palo. Tendrás que darle... Ah, ya te he entendido. Claro, tendrás que darle un poco más para allá. Ahí. Bueno, ya veréis el ojo de buen cubero. Yo creo que vas bien, ¿eh? Sí. Qué arte tengo. Quema. Que me he quemado, coño. Soy una profesional. Bueno, ¿Está amarrado? sí. Perfecto. Y ya justo más o menos debajo de esto. Un poquito más a la izquierda. ¿A la izquierda? Yo lo veo a la derecha. No. O sea, desde fuera. Ah, desde fuera, sí, vale. Ya empiezo con mis problemas de disléxica mental. No, pues si dices un poco, ¿cuánto es un poco? ¿Calcula ese poco? No, está prácticamente En línea. en línea a la vida. Pues calcula la distancia de arriba abajo, eso sí. 27 al centro del palo. Qué nervios esto de ser vacapata. Yo. Claro, ahora me tendría yo que subir aquí. Tráeme el bastón, señora. No podemos lisiarnos las dos a la vez, porque, claro, se nos limita mucho la cuestión aquí. Si estamos las dos jorobadas. Bueno, pero yo estoy jorobada para muy poco tiempo, cariño. Vale, esto sí que va a ser a ojo de buen cubero. Dijiste 27, ¿no? Sí. Y más o menos en el centro, que sería ahí. ¡Ay, que te salta! No me salta, las arañas no saltan. Le falta una pata. ¿Cómo que no? Yo he visto en las películas que saltan. y Las te películas comen. están hechas para meter miedo a la gente. La araña salta para huir de ti. Voy a ver por dentro, a ver qué pasa. ¿Qué me dirás? Dale. ¿Lo has visto aparecer? No. Me cago en 10, pues hemos acertado. Qué precisión, qué exactitud. Estoy anonadada. Síntomas falsas. Y yo creo que este comedero lo podríamos quitar. Sí, vamos a quitarlo. Por cierto, Primer palo amarrado. enfoca, que te lo cuento y se lo cuento a todos. Ayer limpié el gallinero. Esos comederos nuevos tiran, no te imaginas cuánto tiran. O sea, saqué casi una pala de pienso del suelo. Lo tiran. Esto no me gusta, esto es un tenebrio. Esto para tu tía. Y al final se comen lo rico, dejan lo que no les gusta en el suelo y saqué casi una pala entera de pienso. No sé quién le habrá hecho el nudo. ¿Alguna espeleóloga? Y ese pincito que queda, pues para las aves, varias. Eso se echa por ahí, que ya vendrán a comérselo. Y si no, las hormiguitas. Lejos de casa, que si no los ratoncitos también. Ya como les gustan a las gallinitas todas esas hierbas. Ya como Antonio. ¿Qué comes, Antonio? Ah, genial. Y ese comedero, pues a guardarlo. ¡Los pajaritos! Que no cae. Habrá que echarle un agua. ¿Por qué no lo dejas aquí en la calle? Vale, Que se limpie un poco. lo dejamos aquí. Ay, pero amárralo, Escucha, que si no sí, eso te iba a volará. decir, que dan viento hoy. Empiezan los vientos. Está enfadada. Me han escarbado el nogal. Oye, ¿y esto? Pues ya está Estás- creciendo ahí, ¿no? Me han escarbado el nogal. ¿Sois unos demonios? El caldo de gallina también es muy bueno para la rehabilitación de los huesos. En Gracia está muy hermosa. Hola, soñadores. Por fin parece que va a empezar a mejorar el tiempo, pero hoy hace un día de chuchos. Anoche llovió muchísimo y hoy va a estar lloviendo todo el día. Entonces voy a hacer alguna cosita que tenemos pendiente por aquí dentro de casa. Pero para ello lo primero que voy a hacer es darle iluminación a la parte del fondo. Tenemos aquí esto que en su día la quitamos porque íbamos a hacer un experimento que nunca llegamos a hacer. Así que ahora voy a empalmar otra vez la luz y ahora cuando tenga luz allí os cuento un par de cosas que voy a hacer ahora a la mañana. Vamos a unir esto. Voy a pelar aquí un poco el cable y vamos a unir la bombilla y a ver si funciona. Qué bueno. Me he pasado. Estoy haciendo una chapuza monumental, estoy haciendo una chapuza, vamos. Es que esto, para que salga sin... Para electricista yo no iba.
No me fío yo demasiado de este asunto. No sé, media hora aquí. Esto tiene mejor pinta. Esto no lo hagáis en casa, sí, Yo esto... no me parece a mí que esto tenga una seguridad. Lo voy a enchufar a Flashy. Este cable, este es este de aquí, que va a esa luz de ahí y va a la luz que he colocado ahora aquí. A ver si se enciende y así ya iluminamos aquella parte, porque es que no se ve un pimiento. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Así no lo he enchufado, espérate. Bueno, esta ya sabemos que funciona. Problemas. Ah, es que no le he dado al botón. Claro, hay que darle ahí y ahí. Ah, ahora sí. A ver. No quiere funcionar esto, ¿eh? Yo creo que lo vamos a dejar así. No lo voy a encender, ¿eh? No lo voy a encender porque yo, no sé, algo estoy haciendo mal. Entonces hay unos aparatitos que se meten los cables por los lados, que lo sé yo, que lo he visto. Lo mismo compramos uno de esos y con eso hacemos el empalme. Porque ese batiburrillo que estoy haciendo ahí de cables no me termina de gustar. Entonces yo os quería enseñar algo y os lo voy a enseñar con la luz del foco. Hemos pensado que para aprovechar en invierno, que muchas veces va a estar lloviendo, no vamos a poder trabajar fuera. Y aquí dentro ya sabéis que estamos limitadas. ¿Por qué? Porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. Hasta que no tengamos el tejado hecho, hay muchas cosas que aquí dentro no podemos hacer. Porque al final, el día que hagamos el tejado, que va a ser la obra mayor, va a haber que vaciar todo, etcétera. Bueno, también podrán caer cosas de cuando desmontemos el tejado. El caso es que nos gustaría poder hacer mucho más aquí dentro, pero no podemos. Pero sí hay una cosa que vamos a hacer, y es esta pared. Esta pared de aquí, en su día, ya la revocamos al principio del todo. Si queréis, tenemos por ahí el vídeo de nuestros comienzos y ganamos en limpieza. Pero esta no es la pared definitiva. Aquí, en estas paredes de dentro de la casa, queremos hacer algo muy chulo. No os voy a decir lo que es, lo vais a tener que ver más adelante, cuando lo hagamos. De momento, para poder hacerlo, lo que voy a empezar ya es a despejar un poco en esta zona. Aquí teníamos el baño provisional, que ya le hemos sacado y lo hemos llevado para afuera. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es que tenemos aquí un perro precioso, Pepe, que aparte de precioso, es un auténtico cochino. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí el niño... Sí, dame la patita, y disimula. Aquí el niño se reboza en caca en cuanto tiene oportunidad, porque el otro día le lavamos con champú y no le gusta oler a champú. ¿Verdad? ¿Y entonces qué hizo en cuanto pudo? Pues irse a un ñordo recién fresquito de vaca. Así que ahora tenemos el problema de que en invierno, que tenemos todas las mantas y todo bien cerrado para que no se escape el calorcito, huele a caca de vaca. Claro, a caca de vaca huele. Así que le vamos a sacar su cama, que es esta de aquí, este transportín, que aquí el señor está todo feliz. Le encanta meterse aquí es donde duerme. Cuando hay tormenta que le da un poquito de miedo, él se mete aquí y está tranquilito. Esta es su casita, por así decirlo. La vamos a sacar al taller y va a dormir fuera con su hermano. ¿Por qué? Porque es un cochino. Porque es un cochino. Hola, perro, estúpida. Voy a despejar un poco ahí fuera y voy a sacar el transportín. Después de mi intento fallido de lo de la bombilla, pues me voy a liar con este asunto. Y de paso, aparte de que nos quitamos el problema de que este perro huele fatal, vamos ya haciendo un poquito de hueco para cuando nos liemos con la pared.
Ya sabía yo. Que estaba haciendo algo raro. Uno Sí. junto con el otro, claro. Muy bien. Pero- Es que no os prestaste atención en tecnología. Pero no tiene nada enchufado. Pero si tiene algo enchufado, si tú enchufas la luz del otro lado, Esto es que manda están ahí. corriente aquí. ¿Ves ¿Y aquí cómo- qué hace? Positivo y negativo juntarse. ¿Ves cómo no estaba haciendo bien yo lo de la bombilla? Classy tiene un aparato de control de cortocircuito. Entonces no cortocircuita. Pero tú no puedes tener positivo y negativo junto. ¿Cómo has sellado esto? ¿Desde cuándo esto se sellan los dos cables juntos? Ten cuidado con estas cosas que la puedes liar gordísima. ¿Dónde están los cables, las tijeras de electricista? Que no lo sé, cariño. Sí, porque estas no son para esto, entonces no cortan bien, ¿lo ves, no? Sí. ¿Pero te fijas cómo lo estoy haciendo? Hago una circunferencia hasta que me voy dando cuenta de que estoy llegando a los cables que tengo dentro. Corto lo que necesita, porque si no me quedo tirando como una crazy y no hago nada bien. Y ahora ya aparece. Cuando tiro... Y ahora que le cortas todo lo que tiene pelado, ¿no? No, estos cables siempre tienen que tener esta distancia. Para que yo pueda manipular. Para que yo pueda operar. Puedo manipular estos cables sin tener contacto directo con ello. Luego, se hace esto para que no estén los hilos deshilachados. Y lo que sea que quiera hacer posterior, lo voy a tener que hacer separando estos dos cables. Estos dos cables no tienen que estar juntos. Por eso tiene que tener siempre una cantidad de plástico a su alrededor. ¿Quieres que probemos a poner la bombilla? Venga. Es importante que en estas cosas las cosas queden finas. Quedan chapuzas, quedan hilos salientes que se mezclan entre sí. Y con esto no puedes estar jugando. Azul con azul, marrón con marrón. Necesito tus manos que me van a ayudar mucho. Marrón junto. ¿Qué hago ahora? Ah, buah, pues yo, claro, por eso no iba. ¿Cómo lo estabas haciendo? Pues la primera vez que los he unido, que lo he grabado y lo he borrado, para que no me regañarais, lo he liado todo junto luego. Lo que se hace es coger un cachito de cinta aislante, como estoy haciendo yo aquí, y envolver esta primera parte. Por eso tiene que haber una separación. Esta separación es casi corta. Tiene que haber una separación como estos dos cables. Esta es demasiado corta para poder meter la cinta aislante entre medias y dejarlo bien separado. Suficiente. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace todas estas vueltas que le he dado? Que esas dos que hay dentro No se muevan. no se muevan si tú mueves el foco. ¿Vale? Y ahora La prueba. la prueba. Y se hizo la luz. Qué cosas. ¡Oh! ¿Hizo la luz? ¡Oh! ¡Maravilloso! Pues ya tenemos una cosa más. Ahorra. Se Maravilloso. gasta. ¿Qué vas a hacer con eso? Voy a cambiarle este cabezal y vamos a ponerle un cabezal más grande que nos ha recomendado el de la ferretería. Nos ha dicho que esta máquina, que es una máquina de 50 centímetros cúbicos, que es más potente de lo que parece. Va menguada, va pobre. Tendría que desbrozar con más caña, pero tiene un cabezal tan pequeño, pues que hacemos nada. Nos ha costado 40 pavos, vale para varios modelos, entonces estas tuercas pues son las que hay que intercambiar. La voy a poner ahí para que se vea bien. Son diferentes formas de tuercas. Está compuesto por dos partes. Este tiene sistema de auto-tuerque, que vas apretando y va auto-enroscando. Aquí tenemos el muelle. Y este es el sistema que recoge el hilo. Hilo, traca-trapa dentro. Tú cuando le aprietas aquí, accionas el muelle y giras y lo vas enroscando. A la misma vez, cuando tú golpeas para que salga el hilo, suelta y gira y saca hilo. Vamos a dejarlo esta parte y la intención es montar esto aquí. Ahora Bien. tengo que desmontar esto. Bien, si atravieso esto de aquí, ¿cómo era? Tengo que bloquearlo. Ahí lo tengo. Vale, sujétame este. Ahí está. Desmontado. Y ahora que ese cabezal es como más potente, ¿no? Joder, bastante más. Entiendo que todas terminan en esto. Vale, sí. Son adaptadores. Alguno de ellos tiene que coincidir. Ay, que se enrosca al revés. Pues este parece que coincide. No, no entra bien. Entonces, este no es. Esta es la rosca.
Y ahora, otra vez, giramos, 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 giramos. Vale, necesito bloqueante. Ok. Ahí Ahí. está. Y ahora hay que apretar. Ya no hace falta apretar más porque esto se autoaprieta. Tenemos este cabezal que meteríamos, traca, con su hilito. Ahí está. Perfecto. Bien. Juntas las puntas, ¿no? Ahora sí. Bien. Y ahora esto se supone que se autoenrolla. Hasta aquí una clase más de cómo montar una bombilla sin provocar un cortocircuito. Y ¿Cómo cambiar un cabezal? ¿Cómo ¿Qué cambiar? haces, por favor, ahora? un cabezal mientras una mosca te ronda la cabeza. Bueno, soñadores, se acabó. Por hoy. Ya se acabó el vídeo, sois libres, iros, hasta luego, nos vemos el domingo que viene. ¡Ay! ¡Ay! Parece que viene bueno. Parece que nos viene una semana, 10 días de bueno. ¿Qué Sí, queremos? esto que veis aquí no es el foco, es el sol. ¿Qué queremos? Aprovechar esa semana, o sea que el domingo que viene nuestra intención es llegar al manantial. A ver si da tiempo, me da tiempo, porque aquí la señora mayor sigue con sus pilates y con sus pasos para atrás como cangrejo por hacer el tonto, y le voy a tener que dar yo, pero no pasa nada, le voy a dar. Pero hay una cosa, un problema que nos ha surgido, y es que Calla. Les vas a es la hacer semana que viene, spoiler. la semana que viene lo veréis. Solo un poco. Que no. Sí, vamos. Para. Acompañarme. Que no. Se vienen conmigo, ¿quieren He verlo? dicho que no. Que lo quieren ver, ¿a que sí? Que Os no, lo voy a amor. enseñar solo un poquito así de Que no. refilón. Lo que ha dicho no puede salir, entonces he hecho corte. Rebobinamos. Bueno, básicamente ha habido un pequeño problema Grande, no pequeño, sino grande problema. que va a complicar la historia. Pero no pasa nada. Como es una bruja, pues no quiere que os lo cuente, os tenéis que esperar al domingo que viene. El domingo que viene, la semana que viene, vais a ver lo que ha pasado y la solución. Que os quedan 7 días Bueno, para saber sí. qué problemilla hemos tenido. Bueno, soñadores, Lo dicho, que hemos hecho una cuña para algo. O sea, que si cuando has visto ahí a nosotras diciendo suscríbete no lo has hecho, pues haz el favor, dale al botón. Que nos vemos el domingo que viene aquí. en Éramos una vez. Adiós.